Dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 10, y quiero que usted se obligue a poner atención hoy. El Señor Jesús está saliendo de la cena que le brindó un fariseo, al cual regañó de una manera impresionante, una exhortación fuera de serie. Hay una multitud, la Escritura dice por millares, allí reunidos. Y el Señor Jesús va a decir una cosa interesante porque es primeramente para los fariseos y para los escribas, para los que decían conocer a Dios. Es como si el Señor Jesús se parara al frente de un prostíbulo a hablar contra la prostitución, o de una cantina a hablar contra la adicción a los licores, o de un sembrado de coca a hablar contra los cultivos ilícitos. El Señor Jesús no le carga agua en la boca a nadie. Pues temor, nuestro Señor jamás. Entonces, al estar frente a, pensemos, la casa del fariseo y toda la multitud ahí, este asunto es inicialmente para fariseos, escribas e intérpretes de la ley, pero también nos va a servir mucho a nosotros hoy. En este versículo dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, cuando dice a todo aquel es a cualquiera, nadie tiene prelación acá o queda exento de. Y cuando habla que dijere alguna palabra, está hablando de comentarios, expresiones o vituperios. Y cuando dice contra el Hijo del Hombre, estaba refiriéndose al Señor Jesús como tal. Y es el Señor Jesús, que es Dios, el que está hablando allí. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿le será qué? Dígalo fuerte, ¿le será qué? Perdonado. Aunque el Señor Jesús es Dios. Porque nuestro buen Señor Jesús dice eso. Porque lo que sigue a continuación es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, y el Espíritu Santo también es Dios. Porque lo del Espíritu Santo no será perdonado, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios, y porque lo que uno diga o lo que dijesen hace 2000 años contra el Señor Jesús sí podría ser perdonado, y Él también es Dios. ¿Cómo uno puede entonces entender esto? Y lo primero que quiero que miremos, que es un mensaje de gracia para el mismo fariseo que lo acaba de invitar a comer, pero no entendía que Jesús es Dios, y para todos los que estaban allí reunidos, porque te recuerde que terminando estaban buscando alguna palabra en la cual el Señor Jesús se equivocara para apresarlo, para hacerle daño, y efectivamente, como al final lograron matarlo. ¿Por qué lo del Espíritu Santo no se perdona? ¿Y por qué lo del Señor Jesús sí se perdona hace 2000 años? Entonces, pensamos que es por la forma en cómo Él se presentó. Recuerden que el Señor Jesús se hizo hombre. Es 100% Dios, pero se hizo 100% ser humano. Y hay algo interesante en esto, y quiero que me ayude a escudriñarlo un poco. Es que era fácil hace 2000 años uno encontrarse con el Señor Jesús en la calle y no reconocerlo por la forma humana en que había tomado. El Espíritu Santo nunca se despojó de su deidad, en el sentido de, como vamos a ver de Filipenses, que el Señor estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, encontrarse uno con el Señor Jesús en el camino era delicado, porque mire por ejemplo cómo lo profetiza Isaías en el capítulo 53. Qué interesante cómo lo habla este profeta. Dice allí en el 53:2 acerca del Señor Jesús: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Como un ser humano más. Cuando el Señor Jesús
se hizo hombre allí en el vientre, porque el Espíritu Santo le proveyó cuerpo, Hebreos capítulo 10, porque era necesario darle un cuerpo para poder ser muerto y sacrificado, Hebreos capítulo 10. Entonces usted se encontraba con el Señor Jesús y bajo esa apariencia, pues no sabía que era Dios. Y por eso dice la Escritura, y mire cómo lo profetiza Isaías cientos de años antes, porque estamos hablando del Señor Jesús en su primera venida. No había en él belleza ni majestad alguna. Íbamos por la calle y era otro ser humano, hasta feíto, podríamos decir. No había en él belleza ni majestad alguna. El Jesús que presentan en los cuadros que nos muestra la religión tradicional o popular, ese no es. Ese modelo con cuadritos que usted ve ahí en la cruz no es. Así no era. Según las Sagradas Escrituras, el Señor de apariencia no era como atractivo, no era deseable. Dice, ni majestad alguna. Él no venía exponiendo su deidad. Por eso el Señor Jesús entonces ahora les dice a todos los que estaban allí, principalmente a los fariseos, todo pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Después hablamos de lo del Espíritu Santo, y esto me parece impresionante porque dice además la Escritura en Isaías 53, su aspecto no era ¿qué? Dígalo fuerte, ¿no era qué? No era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. En Nazaret el Señor Jesús era un muchacho más del barrio, de un perfil hacia abajo. No era como, wow, es Dios. No, Él no se presentó en esa primera ocasión como realmente es en todo su esplendor. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Con razón, entonces Isaías nos dice cómo iba a ser esa primera instancia con el Señor Jesús cuando se les presenta a los seres humanos como humano, despreciado y rechazado por los hombres. Entonces encontramos a unas personas que se expresaban de esta manera cuando empezaron a decir, hombre, hay un Jesús que viene de Nazaret y será este el Mesías. Y los energúmenos decían, pero de Nazaret puede venir algo bueno. Habrá algo como deseable en Nazaret que podamos como nosotros anhelar o entender. No había en él esa apariencia. Entonces la gente lo despreciaba. La gente lo rechazaba. Principalmente los líderes religiosos. Pero tengamos cuidado que en la actualidad también esto puede ocurrir. Además, no era un superhéroe, por el contrario, era un antihéroe. Miren, varón de dolores hecho para el sufrimiento. En la versión del 60 dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Nada que ver con el Jesús de éxito y de finanzas abundantes, para nada. Siendo Dios, nace en un pueblo que no aparecía como, vamos a conocer los cultivos que hay allá, demos una vuelta por el eje cafetero de allá. No, ni para eso. No había ni piedra del Peñol en ese pueblo. Además, viene a una familia pobre. Por eso te digo que nada que ver con la teología maldita de la prosperidad que algunos energúmenos despistados predican hoy en día. No, varón de dolores hecho para el sufrimiento. Ya en Hebreos leímos que fue perfeccionado a través del sufrimiento para que aprendiese obediencia, porque de hecho el Señor Jesús, cuando se hace hombre, tuvo que aprender obediencia porque desde la eternidad ha venido mandando. Entonces él no sabía qué era eso de hacer mandados, no sabía nada de eso, pero lo aprendió. Entonces no había forma, por eso es que es tan poco atractivo hoy en día el
Jesús que le enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque seguimos predicando este Señor Jesús que realmente históricamente existió y vino y se presentó de esa forma. Entonces no hay como en él atractivo. Los jóvenes y las jovencitas los miran como por encima del hombro. Fue un Jesús así. Pero ese pecado contra el Señor Jesús hoy en día también puede ser perdonado. Creo, espero que sí. Además dice la Escritura, todos evitaban ¿qué? ¿Están aquí mis amigos? Todos evitaban mirarlo. Entonces, además de eso, continúa Isaías, fue despreciado y no lo estimamos. El profeta se incluye en los destinatarios de la profecía porque en últimas la humanidad no supo apreciar hace 2000 años lo que el Señor Jesús en su primera venida había profetizado que sería. Especialmente los judíos y fariseos, y sobre todo este fariseo que había invitado a comer al Señor Jesús, estaba esperando otra clase de Mesías. No estaba, ¿cómo estaría de camuflado el Señor Jesús que el fariseo lo tiene ahí comiendo? De la misma comida que él estaba comiendo, pero lo estaba menospreciando porque no se lavó las manos. Él no sabía quién estaba ahí. Con razón, el Señor le está extendiendo la gracia y le dice, prácticamente le está diciendo a este tipo, tenés oportunidad, esto se te puede perdonar, te entiendo. Y dice la Escritura allá en Isaías, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nadie entendió un Mesías de esa manera hace 2000 años. Cuando digo nadie, estoy hablando de lo que podemos llamar la casta religiosa y muchos otros que el Espíritu Santo no les permitió abrir los ojos para que fuesen salvos hace 2000 años. Tampoco lo vieron como una persona a la cual Dios respaldaba, porque es que si viene de parte de Dios, respaldo hubiera tenido que tener. Sin embargo, dice la Escritura, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Cierto? Que ellos entendieron y dijeron, óigalo, llama a Elías. Y otros decían, no, pues si fuera realmente el Hijo de Dios, que se baje de esa cruz. Él no vino a bajarse de la cruz, Él vino a subirse a la cruz. Y eso solo lo pueden entender a los que el Espíritu Santo les abriera los ojos para que vieran realmente que Jesús es Dios. Entonces eso, porque no puedo quedarme ahí, sería para mucho rato, lo podemos ver desde el punto de vista de Isaías como profeta que se le entrega algo para comunicarle a una generación que hace 2000 años fue la que recibió al Señor Jesús por primera vez. Vino a los judíos y ellos en su gran mayoría no lo recibieron. Muchos sí lo recibieron, pero en su gran mayoría no lo recibieron. Miremoslo desde el punto de vista de Dios, porque el Señor Jesús dice, toda blasfemia, dice otro evangelio, contra el Hijo del Hombre será perdonada. En Filipenses capítulo 2, y esto lo hablaba con algunas personas ayer. El apóstol Pablo dice allí en Filipenses capítulo 2 en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y aquí viene a lo que quiero mirar, es que el Señor Jesús no vino para sorprenderse con lo que le estaba tocando, Él sabía que venía. Pedro muchas veces o varias veces trató de decirlo, que eso no te acontezca, Señor. Pedro intentó defenderlo cortándole la oreja a Malco. Tomás tampoco lo entendía porque cuando el Señor Jesús dijo, vamos, y supo que iban a ir a Jerusalén, Él dijo en una fe impresionante, vamos para que también muramos nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? Dios. O sea, el Señor Jesús es Dios. ¿Y qué hace el Señor Jesús para poderse hacer en su primera venida como nosotros? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús no es que esté renunciando a su naturaleza divina, sino que renuncia hace 2000 años a ser reconocido como Dios en esa primera venida. Sus enemigos lo acusaban
mire cómo vendría de camuflado que los enemigos del Señor Jesús lo acusaban de hacerse igual a Dios. No le creían. Dicen algunos que fue totalmente contrario a Adán. Adán y la primera mujer, cuando comen del fruto, es porque les llamó la atención eso que la serpiente les dijo: seréis iguales a Dios. Qué distinto nuestro Señor. No estimó el ser igual a Dios como cosa ¿qué? Entonces, ¿qué hace? Sino que se despojó a sí mismo. O sea, el Señor Jesús no vino como chistosamente aparece en las redes hoy en día, una cantidad de gente pagada de sí misma y orgullosa. ¿Y cuántas veces no somos nosotros solo que no tenemos acceso a las redes? Y entonces cuando alguien nos humilla o nos vitupera o nos consideramos de mejor familia, le decimos al que nos ataca: y es que usted no sabe quién soy yo. ¿Usted se imagina semejantes pelafustanes que somos? Y el Señor Jesús, sabiendo quién es Él, no vino a alardear quién era Él en su primera venida. Escuche, lo que el Espíritu Santo nos está entregando es una forma, es la forma en la cual usted y yo debemos aprendernos a relacionar. Primeramente, nosotros con Dios, y luego qué clase de Jesús es el que le estamos entregando a la gente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, para ponérselo más fácil. ¿Ha visto que hay un programa o unos programas en los cuales el dueño de la empresa o de la compañía se disfraza de empleado y lo contratan desde abajo? Entonces el Señor no viene como lo es el dueño del universo, siéndolo, no viene como el creador de todas las cosas, siéndolo, sino que toma forma de empleado, de ser humano. Por eso nosotros debemos atacar de frente y de raíz ese evangelio falso que nos impulsa a decir: usted no sabe quién soy yo, pero si hay un Jesús que me dice: sabiendo quién soy, no vine a eso. Entonces, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hoy, la tesis del ser humano caído y del creyente carnal es la humanidad, como si fuera la expresión máxima de la perfección. Y no es así. El Señor Jesús se degrada a la calidad de ser humano, porque estamos siendo llamados a entender a qué clase de Dios estamos sirviendo. Y estando en la condición de hombre, tengo que ir un poco rápido, es mucho el material y quiero agotarlo hoy, porque uno dice: bueno, ya bastó con hacerse ser humano. Recuerden por qué estamos haciendo esto, para entender por qué el Señor Jesús dice que todo pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonada a esa generación de hace 2000 años, que fue la que lo vituperó, la que lo asesinó, la que le escupió, la que le arrancó la barba, todo. Una generación que cuando Él fue a predicar a su pueblo en esa forma de hombre, dijeron: pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y no están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? O sea, cuando el Señor Jesús se paraba en la sinagoga allá, los del barrio decían: pues, ¿qué nos va a decir? Además, bien dudosa reputación tiene con la mamá esa que apareció diciendo que había sido embarazada del Espíritu Santo. Ese José sí es muy pendejo. De esa manera vino el Señor Jesús a presentarse. Claro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Nuevamente, ya está suficiente humillado está con haberse hecho hombre, pero se humilla aún más porque dice que se hizo obediente hasta la muerte. El Dios inmortal viene a morir, tiene que tomar la forma de humano para poder morir, si no, no hubiese podido haber sacrificio. No es un morir por morir, no estamos hablando del estoico de hace 2000 años
que, guiado por la filosofía de aquellos, eran capaces de soportar simplemente por soportar. No, él tenía un propósito en todo esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo tiene que especificar esto porque una cosa era morir cuando usted estaba cruzando una calle ahí en Jerusalén y lo atropelló un carro con un soldado romano al frente de esa. No. O en la casa de un infarto. La muerte de cruz era lo más despreciable que le puede ocurrir a un ser humano. Pero muchos estaban siendo crucificados en aquella época. Uno encontraba los caminos sembrados de gente crucificada. Pero es que el de esa cruz, el de la cruz del centro, como hay un sermón famoso, era diferente a los que estaban a la izquierda y a la derecha. Había un propósito distinto. ¿Qué es lo que nos ocurre? Y aquí, hasta acá la introducción. Y es que nosotros, los predicadores hoy en día, cometemos un error, espero que sea de buena fe, por falta de iluminación. Y entonces inducimos al creyente de hoy en día a un error a causa de esa falta de claridad en la enseñanza y en la predicación, por utilizar el púlpito para enseñar lo que no es. El escritor a los Hebreos va más allá. Y en el capítulo 6, el escritor a los Hebreos nos dice algo interesante a los creyentes de hoy en día y a los de hace 2000 años después de que Cristo ha resucitado. Usted y yo podemos estar cometiendo un error y es mostrarle a la gente, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a los compañeros, a sus empleados, y es entregarles el Jesús de la primera venida. Y entonces la gente va a pensar solo en el Jesús del pesebre allá cuando no había puesto en los hostales o en los hoteles de la época y entonces tuvieron que entrar a un granero. O el Señor Jesús paupérrimo en una pobreza a la cual él mismo se sometió, cuyo papá y mamá José están en un pesebre con unos burritos y unas vaquitas, y los magos estos que vinieron a visitarlo, que a propósito el pesebre está mal diseñado porque los magos no estaban en ese momento del nacimiento. Magos dice la versión del 60. Que cuando estos magos a propósito llegaron y traían incienso, mirra y ¿qué? Y oro. Yo creo que José y María vieron eso y dijeron, uy, por fin, podemos comprar la lechita de ese 26 para el muchacho. Y le estamos entregando esa clase de Señor Jesús a la gente. O le estamos entregando el Señor Jesús que todavía come pescado al lado del lago cuando Pedro se lanza y llega hasta él y encuentran un pez en unas brasas y se lo comen con miel. Ese Jesús al cual Tomás, en medio de su incredulidad, es confrontado por el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, meta pues los dedos ahí, a ver pues, incrédulo. O estamos todavía enseñándole a la gente el Señor Jesús del burrito, que entra en un burrito, el del Twingo, no del Ferrari. Y entonces la gente, nuestros hijos y nuestras hijas, tienen un encuentro con un Señor Jesús que sí, existió históricamente y efectivamente en su primera venida se presentó así. Pero vamos más allá. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 6 de su carta, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la leche, digámoslo así. Allí el escritor a los Hebreos les va a decir una cosa fuerte a estos destinatarios de la carta, porque si te das cuenta, aún hoy en día muchos creyentes navegamos en estas 6 cositas y nos mantenemos hablando de eso y los llama rudimentos. Permítame pensar o tratar de imaginarme cómo piensa un constructor que primero edifica, cuadra el terreno y edifica las bases, pero imagínense que solo se quede ese constructor y su cliente hablando solo, qué tan bonita esa columna, hombre.
Como cuando usted va acá por la avenida superior, la inferior, y encuentra la construcción nueva de Praismar, y ahí está todas las bases y todo colocado, y la gente se queda admirada de eso, y mira esa columna, como la subo. Pero esa es la finalidad de esa construcción. No, la finalidad ahí es que haya gente circulando y comprando todo lo que van a vender ahí, y los creyentes nos quedamos en la predicación del Jesús de la primera venida. Y mire cómo lo expresa este escritor a los hebreos. Por eso es que es tan aburrida la vida de muchos creyentes hoy en día. Y hay gente que ni siquiera se interesa en seguir avanzando porque nos quedamos ahí. Mire lo que son los rudimentos. Diga conmigo, rudimentos. Ahora, los rudimentos no son malos, las bases son necesarias, pero tenemos que avanzar hacia la construcción. Y dice, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. O sea, usted y yo como creyentes no nos podemos quedar ahí, estancados en la falta de crecimiento. Pablo lo dice de otra manera ya en Corinto y les dice, hombre, no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque no podéis aguantar el alimento sólido, no tienen estómago para eso. Se han dedicado a quedarse en los rudimentos. John, ¿pero qué son rudimentos? Dígame por favor, ¿qué es lo que este escritor a los hebreos está diciendo que debo avanzar de ahí para poder llegar a la perfección? El escritor a los hebreos está tratando porque en el capítulo 7 va a empezar a hablar de Melquisedec, porque los hebreos cristianos de aquella época seguían empecinados en seguir hablando de Aarón. Y lo de Aarón terminó con la primera venida del Señor Jesucristo. Ese sacerdocio está out. Y entonces se estableció el sacerdocio de Melquisedec como algo de alimento sólido. Imagínate, estos hebreos metidos de lleno en todo el andamiaje de la predicación del templo, y ellos ya como creyentes que tenían que salir de ahí y avanzar. Pero permítame decirle que es falta de perfección, solo quedarme en el rudimento, no llegar a la obra completa. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y es válido, las columnas, vuelvo y te digo, son necesarias, pero mi relación con Dios y lo que de Dios le entrego a la gente no se puede quedar en recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que no siga en esa vida de pecado y se salve. Y estamos entonces los creyentes que solo le hablamos de salvación a las personas, y si es que lo hacemos, porque hay personas que ni fundamentos, porque no les queda tiempo, están muy ocupados con lo que perece. Y entonces se le presenta una situación y no sabemos qué hacer porque ni fundamentos hay. Entonces ni preleche tenemos, porque es lo que nos están enseñando los mercenarios de la fe hoy en día, que están interesados en otra cosa menos en tu alma o en Cristo Jesús. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Sí, hablar de arrepentimiento y de salvación para vida eterna es una columna fuerte y necesaria, pero es leche, es rudimento. Otra cosa de la fe en Dios: tenga fe en el Señor Jesús. El Señor Jesús, para no hablar solamente de la salvación, le va a solucionar eso. El Señor Jesús lo acompaña. Y entonces tenemos una cantidad de memes. Mire, usted conoce el estado espiritual de los cristianos por los estados que pone. Ten fe, el Señor te sacará de ahí. Dios le pone a sus soldados más fuertes las peores batallas. Y se nos hincha el alma leyendo una cosa de esas. Y resulta que lo de la fe en Dios es un fundamento, es una columna, pero es que si avanzamos, nosotros ya no estamos en el tiempo de dudar, sino de creer. Porque es que la fe en Dios hay que predicársela a aquel que todavía tiene una circunstancia de dificultad y dice: ay, Dios sí estará conmigo.
O en el peor de los casos, sí existirá. Ay, mi compañera Tea de la universidad tiene razón. Somos balas disparadas al aire a donde caigamos. Terrible. Otra, de la doctrina de bautismos. Estamos empecinados en decirle a la gente, tenés que bautizarte, hombre. ¿Por qué? Porque es necesario para poderte ingresar a la lista de miembros de la iglesia. Imagínate. Y anotar tu cédula y todo, y el teléfono de dirección y el correo para recordarte. No. Si uno cree en Cristo Jesús, rayos, como el eunuco, se bautiza de una vez. No, John, es que en la congregación a donde yo voy hay 42 clases de cómo bautizarse y que hay que dejar, pero por favor, ¿dónde nos quedó que dice ir y predicar el evangelio a todos, enseñándoles y que eso hay que hacerlo? Pues si yo después de X años o meses, casi que semanas, todavía miren en Hechos de los Apóstoles, Pedro predica y se bautizan 3,000. Pero tiene que ser Pedro, solo Pedro puede orinar sobre ellos, ¿me entiendes? Como cuando se marca el territorio, los apóstoles de hoy en día y los pastores de hoy en día marcan el territorio, solo te puede bautizar el pastor. Y lo que realmente estamos haciendo como miccionando sobre ellos para decir, eres de mí. No, hombre, yo no me imagino a Pedro bautizando él solo esos 3,000. Eso tuvo que haber una cantidad de creyentes haciéndolo todo, pero todavía hay personas que están esperando el curso bautismal que para bautizar o que lo sientan. Imagínense donde el Señor Jesús hubiera dicho, yo voy a la cruz del Calvario cuando lo sienta, nunca se hubiera subido allá. Y hoy tenemos una cantidad de creyentes que ya creen, son salvos porque es efectiva la sangre del Señor Jesucristo sobre ellos y todavía están pensando que si me bautizo. Bueno, y si me bautizo, entonces el bautizo de pequeñito que me hicieron allá no sirve. No, ya te expliqué, te mojaron. Agradece que no te dio un asma ahí. Porque si uno lee atentamente las Sagradas Escrituras, uno primero cree y después ¿qué? Se bautiza. Bueno, ya decidí bautizarme, John. Y entonces, en un río. Tenemos una cantidad de creyentes hoy en día que se bautizan allá en el pueblo, en la vereda, ¿sí? Y un día la vida les sonríe y van a Jerusalén y se vuelven a bautizar, que es porque es en el río Jordán, eso todo contaminado. Sí, entonces se rebautizan porque es una moda, y es por aspersión, John. Realmente debo ser inmerso porque el original dice batipso y el batipso significa que se sumergían las telas para teñirlas. De la doctrina de bautismos. Ay, pastor, ore para que mi marido por favor sienta que se va a bautizar. Mi hermana, si su marido necesita que sienta para bautizarse es porque no ha nacido de nuevo el tipo. Y viceversa. Ay, no, es que mi esposa no se va a bautizar si no viene el apóstol tal. ¿Qué va a hacer entonces usted si le toca como a Pablo con Ananías, que no lo conocían ni en la casa? Y Ananías, un anónimo creyente, bautiza a Saulo. ¿Nos mantenemos hablando de eso o no? Y este escritor dice rudimentos. Y fuera de eso dice de la imposición de manos. Otro fundamento. John, si en el momento de echar fuera un demonio y le impongo las manos al poseso, se me pasarán los demonios a mí. Ay, hermano, por favor. Y si estoy orando por un enfermo e impongo las manos, como dicen las Sagradas Escrituras, el mal olor se me pasará a mí. Me dará esa enfermedad que él tiene. Imagínate, todavía pensando que uno como recipiente es el que tiene el poder cuando el poder lo tiene es Dios que te usa para que la gente se sane. Otro, mire qué importante, de la resurrección de los muertos. Otra cosa, ¿qué le estamos hablando? Le estamos hablando solamente del Señor de la primera venida, porque es que a nosotros ya nos corresponde hablar desde la segunda, del retorno del Señor. Por eso es que nos quedamos en los rudimentos
y ni avanzas ni dejas avanzar, porque la gente que tú lleves al Señor llegará hasta donde tú has llegado, no pasa de ahí. No pasa de ahí. De la resurrección de los muertos. John, ¿será que los muertos sí resucitan? Pero es que yo tengo un compañero en la universidad que dicen que es que uno reencarna. Otro que yo estudio esto en la universidad, pero hay otro que estudia filosofía y es ateo y dice que después de la muerte no pasa nada. Que uno se vuelve vaquita o mariposita o caballito. Vuelve de otra forma. Diga conmigo, rudimentos. ¿Están aquí mis amigos? Mire usted, y para finalizar, porque este no es el tema, y del juicio eterno. No, John, el infierno queda acá. Si usted supiera yo cómo he sufrido, yo aquí las he pagado todas. Así no es. El infierno no queda acá, ni el cielo tampoco. Y es que si habría un juicio eterno, mire, y mi abuelita como era de buena, disculpa, recibió a Jesucristo como si, y es uno ahí en el sepelio de la personita tratando como de acomodar las cosas, haciéndole entender a los demás que sí se salvó. Eso no me corresponde a mí. El juicio eterno es refiriéndose tal vez al tribunal de Cristo o el juicio del trono blanco. Eso no me corresponde a mí decir si el fulano o la fulana se salvó o no, pero es que si hay un juicio, todavía la gente, creyentes dudando si hay o no un juicio, y por eso acá no entendemos y no sabemos si la salvación se pierde, no se pierde, si se pierde porque la pusieron en un sitio donde se pierde tan fácil. No, necesitamos avanzar de ahí. Diga conmigo, avanzar. Entonces, a lo que te quiero decir es, todos esos pecados contra el Señor Jesús serán perdonados, porque vino en esa forma, pero el Señor Jesús histórico de hace 2000 años, es necesario predicárselo a aquel que no conoce de Jesús, pero el de ahora nada tiene que ver con ese. Claro que dice el escritor a los Hebreos, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, tocará seguir hablando cosas espirituales y alimento sólido con el que pase ese bache, y a los que se queden ahí, pues estarles hablando otra vez de lo mismo. Para eso le pone uno, no sé, un bis. Hablando de lo mismo. Siempre en la misma caída. Pensando todavía si dejo el vicio o no dejo el vicio. Claro que lo tienes que dejar si ya eres cristiano, porque el que fumaba marihuana no es el Espíritu Santo. Ay, no, yo dejo de beber cuando el Espíritu Santo me lo ponga. Es que no cuadra, no es. Hay cosas que yo debo de avanzar. Diga conmigo, avanzar. Entonces miren lo importante de el Cristo que a nosotros nos corresponde. Y con esto quiero que pienses si esta es la relación que tienes actualmente con Dios o te quedaste allá en el Jesús del burrito, en el Jesús del INRI. ¿Valioso? Sí. ¿La gente lo debe conocer? Sí. Entonces por eso es que llegas a alabanzas y adoraciones como las de hoy y usted, si se quedó allá, mire, es que hay gente que en la alabanza no ha llegado ni a la primera venida del Señor Jesucristo. Todavía está cantando, echó a la mar los carros del faraón, y entonces uno se imagina ese mar abriéndose y uno pegado así de la rienda de la mula de Moisés. Y los peces mirándolo a uno porque se convirtió en pared, al lado y lado el agua, y se secó por la brisa de toda la noche y se volvió sólido y pasó, y usted ve eso, 1.800.000 personas detrás, niños pasando, y ve allá en el fondo como en la película el faraón con sus carros y sus guerreros veniendo, y usted, dale que nos van a alcanzar, dale que nos echó a la mar los carros del faraón. No han llegado ni a la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora para hablar de la segunda. Y usted se siente David con Mical,
¿cierto? Y entonces David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Yo no sé, está burlando de eso. Nunca, jamás. Entonces usted se imagina a David saltando y me haré más vil. ¿Se acuerdan de esa? Pero entonces tú empiezas a cantar cosas de la segunda venida y del reino y del Jesús correcto y empiezas, ay no, ay a mí me... ¿Ves? Y entras a ser el creyente de emisora que dice, desempolvando los viejitos, voz de la claridad. A mí no me llega eso de que a mí me gusta más de esa de mi Padre es Dios y yo le exalto. Chévere, lindo, espectacular, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces miren lo que es el Jesús de ahora. No que no haya sido aquel, sino el Jesús ahora sí despojado de su presencia humana, tomando nuevamente aquella condición de la cual quiso no aferrarse para podérsenos presentar hace 2000 años, pero nuevamente ejerciendo la cosa como es. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice, porque recuerden que Apocalipsis empieza hablando acerca de la revelación que el Padre le entrega al Hijo para que a través de un ángel y luego a través de Juan, usted y yo entendamos el asunto de que va inclusive más allá de lo que hace 2000 años ocurrió, que es glorioso, pero no nos podemos quedar ahí. Y dice la Escritura, cuando la voz le habla, le dice que el mensaje es para las 7 iglesias, porque no nos podemos quedar en 1 de Corintios, en 2 de Corintios, en Gálatas, Efesios, en Romanos, en 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Filemón, Tito. No, hay otros mensajes para aquellas iglesias, pero también para las de hoy. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Hay una iglesia en Laodicea? Claro, y hay una mini carta para Laodicea. Y hay unas promesas ahí. Entonces nos pasamos usted, mi hermana, por favor, todavía preguntándole a su marido si comer morcilla es pecado, pero por favor. Entonces Juan, que recuerden que el Señor Jesús tuvo 12 discípulos. De los 12, 3 eran cercanos, Juan, Pedro y Jacobo. A Jacobo lo mataron en Hechos 12. Pedro se nos despide en la segunda carta. Juan es el que está en esta revelación. Juan ya es un hombre anciano, pero él tuvo que tener un encuentro muy fuerte porque como él se le recostaba en el pecho al Señor en las comidas y le cuidó la mamá al Señor Jesús en su primera venida. ¿Sí? ¿Están aquí mis amigos? Y el Señor de cariño le decía Boanerges porque era el hermano Trueno. Cuando en Apocalipsis 1 él voltea a mirar quién era el que le estaba hablando, porque la voz era como la de un trueno, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. En primer lugar, la voz no se la reconoció, porque una cosa es el Jesús crucificado, una cosa es el Jesús vituperado, una cosa es el Jesús haciendo milagros, una cosa es el Jesús alimentando a los 5,000, una cosa, imagínate. Y otra cosa es el Jesús como Dios, que en aras de que no lo reconocieron, pues dice, eso se les perdona. Pero a partir de Apocalipsis capítulo 1 la cosa es diferente, permítame. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, después hablamos de esos candeleros, ¿a uno qué? Dígalo, ¿a uno qué?
semejante. Él dijo, sí camina como él, tiene como el aire, pero no se me parece mucho al Señor Jesús con el que yo... Sí, tiene cierto parecido al de Monte de la Transfiguración, porque recuerda que aquellos tres los trepó al monte para que vieran cuando Elías y Moisés vinieron del más allá a hablar con él al más acá, y se le iluminó el rostro y los ves. ¿Será o no será? ¿A uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre. O sea, es una cosa distinta. Y ese es el Jesús con el que usted y yo estamos hoy tratando. Entonces, por eso no a las canciones de a tus pies. No, aquí tenemos un Jesús que me ama, yo lo amo, las Sagradas Escrituras me dan para decir, pero otra cosa es estar delante de Él, o sea, ya llegar a los brazos del Señor Jesús como un perrito así faldero uno, es para pensarlo, porque miren la forma en cómo el Señor Jesús se le presenta a Juan, su discípulo amado, el sobreviviente, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. O sea, hay nada que ver con el trajecito ese que los soldados tuvieron que rifarse jugando a los dados porque no se podía partir, eso era muy caro. Esa ropita, Juan no se la conocía al Señor Jesús. Porque es la de la eternidad, es la de su majestad. Y dice, y ceñido por el pecho con un cinto de ¿qué? Oro, gobierno. O sea, este es el Jesús del trono, el que está sentado, ese es el Jesús con el que tú y yo estamos tratando ahora. No estamos hablando entonces con un creyente que dice, ay, cambiamos de sistema de gobierno. A mí qué me importa el que se monte si el que está sentado en el trono es este. No, yo no le puedo salir a las circunstancias de hoy en día con un crucifijo, al demonio no entres. Es muy diferente la cosa, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Solo quiero ilustrarte, tú me tienes que ayudar leyendo las Sagradas Escrituras y metiéndote en la intimidad con Dios. Yo no es que yo soy muy ocupado. ¿Sabe qué le va a decir el Señor Jesús el día de mañana con que usted es muy ocupado y usted es muy ocupada, hermana? Me importa un pepino. Es que yo me le entregué. Usted se me tiene que entregar a mí. Porque lo que mi Padre Celestial viene diciendo desde el Antiguo Testamento es que no se gloríe el rico en su ¿qué? En su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. El creyente de hoy en día tiene que gloriarse en conocerle y entenderle que Él es Dios Todopoderoso. Es muy diferente, por favor, hermana. Usted ya no puede seguir con la fe en el Jesús del burrito, no hay forma. Y dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Imaginen la cabeza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Pero no estamos hablando de los cabellos canos de un señor chuchumeco. Así. No. Estamos hablando de sabiduría, de sabiduría de la eternidad. No es como los amigos míos aquí en el Tesoro, conseguí unos amigos mientras hacían la construcción, todos somos mayores. Es más, llamamos la mesa la lápida. Así la llamamos porque pasa por ahí la muerte y ¡brum!, arrastra con todos. Y entonces, claro, nos encontramos a todos por el centro comercial con bolsas en las manos, pero de Sedimed, por exámenes de orina, coprológicos, columna, ¿sí me hago entender? No. Cuando dice ahí su cabeza y sus cabellos eran, ¿usted ha visto las conversaciones de los ancianos? Ay, ese no es. Ni siquiera tiene que ver con el joven de 33 años asesinado hace 2000 años. Estamos hablando del eterno en su presencia. Es más, puede cambiar de presencia a como quiera. Porque en el capítulo 5 de Apocalipsis, el anciano le dice, no, es que hay uno digno de abrir los sellos y de romperlos, el león de la tribu de Judá. Y Juan voltea buscando por lo menos al león de la tribu de Judá y ve como un cordero, como inmolado. Ya ni siquiera el del capítulo 1. Eso cambia de una manera espectacular. Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve, porque está en toda su pureza. Aquí no tenemos el Jesús lleno de aserrín de la carpintería, lleno de por aquí de callos por meterse los clavos aquí para poder clavar después los muebles esos. ¡No! Ese no es el Jesús que la gente de hoy en día merece que le prediquemos, y menos es el Jesús que sea con el que usted y yo nos relacionemos. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Sus ojos, ya no es esa mirada azul. ¿Ha visto los cuadros esos? Esa mirada azul. No, aquí lo ve como es y dice, sus ojos como llama de qué? Penetrante. Sabe la marca de sus interiores. Sabe en qué estado está su alma. Sabe si su camino es recto o no es recto. Lo sabe todo. Y entonces los pies, ¿recuerdan esos pies que laceraron para poder meter ahí el clavo? Dice, sus pies semejante al bronce bruñido. Dicen otras versiones, brillantes, con botas para pisar, no con sandalias, para transitar por las calles polvorientas de Israel. No, Señor. Refulgente ese bronce como en un horno. Ya no es la voz de Jesús cuando después de resucitado va a recuperar a Pedro, porque recuerden que Pedro estaba en el camino de los boleros, despechado porque el Señor Jesús se lo habían asesinado, lo había negado tantas veces. Entonces el Señor Jesús tuvo que ir a recogerlo, y como estaba muy de mañana, no se distinguía quién había en la orilla, y les habla. Y entonces Juan, que tenía entrenador, dijo, hey, es el Señor, no porque lo vio, sino porque lo oyó. Entonces Pedro se lanza al agua y llega y se encuentra, no, ya no es ese, la voz es otra, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Usted que ha viajado, ha estado en esas cataratas que aparecen en las propagandas, las del Niágara, imagínese todo eso, las del Salto del Ángel allá yo no sé dónde, las del Iguazú. Listo, si usted es como yo que no sabe qué queda de Sancho Paisa para allá, por lo menos las del Tequendamita que hay ahí abajo. Sí, ¿se acuerda? Abajo en un restaurante que cae el agua cuando uno va para la Ceja. Por lo menos un chorro de un hidrante, pues. ¿Cuál voz iba a reconocer Juan? Juan estaba ya anciano, porque Juan sí estaba anciano. Y mire que la revelación de Apocalipsis no reposa sobre el endeble Juan encarcelado ya viejo en una isla. No, todo depende de este que es Dios. Y a su diestra tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ese es el Jesús. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces el Juan de confianza que anduvo con el Señor en su primera venida, no dice, ay Jesús, o Chuchito, como le dicen nosotros hoy en día, hoy el Zarco. Imagínate qué abuso. ¡Qué abuso! ¿Sabe qué hace Juan cuando ve eso? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¡Plah! El Señor Jesús, que sigue siendo ágape, lo mira. Otro que se me desmayó. Sí, porque recuerden que Daniel también le pasó la vuelta allá, ¿cierto? Se arrima y le puso su diestra y le dijo, Juan, no temas, o sea, tranquilo que yo no lo voy a matar, pero es que este soy yo. Donde me le presente así la primera vez, usted se muere. Qué Jesús tan distinto, mis hermanos. Qué Jesús tan distinto, mis hermanas. Yo soy el primero y el último. Para decir eso, el Señor Jesús es como decir, usted, voy allí.
Es que te alcanzas a imaginar meterse uno en la cabeza que ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existen antes de que todo existiera. O sea, no tuvieron comienzo, ni tienen fin. Eso no nos cabe aquí, no nos da. Y el que vivo, o sea, ya resucitado. Pero sí, estuve muerto. Muy diferente el Señor Jesús, que tuvieron que buscar un sepulcro para tirarlo ahí porque todavía los religiosos gobernaban y el día de mañana no se podía hacer otra cosa. Hay que dejarlo ahí. Y le dice, y eso es lo que el Señor te dice hoy, mas he aquí que vivo. ¿Cómo? Dígalo. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe por qué nuestros hijos no avanzan? O por lo menos no reflexionan acerca del Jesús al cual nosotros venimos cada viernes y eso cuando podemos. Porque no tiene nada que ver. El Jesús que nosotros representamos en nuestras vidas en la actualidad no tiene nada que ver con este. Tiene que ver con el que se deja gritar, con el que se deja golpear. No. Ay, es que pastor, yo no le hablo a mis hijos así de este Jesús porque se mueren del susto. ¿Del susto? Se mueren si en la entrada del horno de fuego y azufre le miran a usted y le dicen, ¿por qué no me hablaste de eso, mamá? Ay, mija, es que yo no sabía, yo estaba muy ocupado, dice el papá, llevándoles mercado, dándoles la ropita. Ese no es el Jesús de nosotros. El Jesús del mercado y de la ropita no es. Y mire, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Póngase en pie, por favor. Y podría seguir 3 días más. Pero ya no hay creyentes que aguanten una prédica de más de 35 minutos. Se desploman. Les suena la alarma porque enseguida del servicio tienen un baile. Los compañeritos de la universidad lo están esperando. Los compañeros de trabajo, viejos ya como los míos, amigos de la lápida, lo están esperando para ir a hablar allá morbosidades y contar chistes verdes. No es una reunión de negocios muy importante porque es que yo soy asesor del 666. La bestia y el falso profeta me vienen a pedir consejo a mí acerca del mercado financiero. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es como la espada que sale de tu boca y penetra hasta partirme y discernir entre lo que es del espíritu y de la carne. Enséñame a tratar contigo como el resucitado y glorioso que eres. Gracias por la forma histórica en que te nos presentaste. Es real y válida para el que no te conoce, pero para mí, desde la revelación, es el que es necesario. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.